El texto, como el objeto de estudio de la lingüística textual, es una unidad de significado que nos permite tener claro qué es lo que quiere decir el autor. Para lograr esa claridad necesitamos la cohesión y la coherencia. Entonces revisemos ahora qué significa cohesión. La cohesión está en el nivel de la sintaxis, de la gramática, de cómo funcionan las oraciones, cómo se relacionan unas con otras. La cohesión está en el nivel superficial del que hablaba Chomsky. Es lo que realmente se dice. En el discurso de Cantinflas de la película Un día con el diablo, se nota claramente esa falta de conexión entre las ideas. El autor empieza invitando a los patriotas y preguntándose por lo que significa esa palabra, pero no dice cuál es el significado. Luego señala que están en guerra, invita o se pregunta por qué, pero tampoco responde. Luego vuelve a mencionar el tema de la lucha y los invita a tener hijos, que tiene que ver una cosa con la otra. Luego retoma de nuevo el tema de la patria y finaliza con una cita de un sabio portugués que en realidad era más bien un sabio francés. Lo único que tenemos en común en todo ese discurso es el hecho de invitar al otro, de apelar al otro, pero de resto hay un montón de ideas que no tienen conexión unas con otras. ¿Qué ocurre en cambio en el discurso de la película Su Excelencia? Allí todas las ideas del párrafo están orientadas a la misma dirección, hablar de cómo lo que el otro piensa es respetable y en ese sentido lograremos la paz. Con ese discurso es posible extraer una idea central y en ese sentido entonces el texto es cohesivo. Estudiemos ahora dos herramientas que van a permitir que un texto sea cohesivo. Entre los autores que más han aportado al estudio de la cohesión está Michael Halliday, que ya conocemos porque en la primera clase lo estudiamos desde su concepto de lenguaje como transformador de la sociedad, y su esposa Rugaya Hassan. Ambos escribieron este texto, Cohesión en inglés, y allí proponen algunas de las herramientas cohesivas que se pueden tener en cuenta para lograr que un texto tenga sentido. El primer elemento es la referencia. Los referentes son palabras que establecen una relación de un elemento con otro dentro del texto, y eso permite guardar el hilo temático, que se hable del mismo tema siempre. Los referentes son palabras como los pronombres personales o los adjetivos demostrativos que necesitan información dicha antes para poder entender a qué se está haciendo referencia. A ver si podemos entender de qué están hablando los personajes en esta conversación. No podemos saber de qué es lo que están hablando porque nunca se mencionó. Lo único que hicieron fue presentar palabras demostrativas como eso, aquí, ahí, esto, y si no tenemos información previa sobre a qué se refieren esos demostrativos, pues no podemos saber de qué están hablando. Referenciales como los demostrativos permiten entonces hacer referencia a algo que ya se dijo, como en este caso. Los estudiantes han logrado generar cambios de gran magnitud en la estructura política y educativa de Colombia. Estos son los que cambiaron el transcurso de la historia. ¿Estos quiénes? Los estudiantes. Ahí tenemos entonces el demostrativo que permite mantener la conexión temática entre la primera oración y la segunda. Pero no solo los demostrativos son los que permiten mantener el hilo temático, también los sinónimos, como en este caso. Desde hace décadas, los jóvenes han abanderado las luchas a favor de la transformación del sistema educativo y social en el país. La injerencia de los estudiantes en los cambios políticos y colectivos nacionales ha sido y seguirá siendo de gran valor. Fíjense que en el primer renglón aparece los jóvenes y en el quinto renglón aparecen los estudiantes. Se está hablando de la misma persona y lo que se hace es utilizar una relación de sinonimia. Existe un tercer elemento para mantener el hilo temático, la supresión o la elisión, es decir, no mencionar la palabra, como en este caso. Los historiadores indican que el movimiento estudiantil de 1971 representa la mayor movilización de esta índole en la historia de Colombia, no solo porque involucró a casi todas las universidades públicas y privadas, sino porque fue la primera vez que una protesta de estudiantes logró congregar a otros sindicatos y gremios. ¿Qué tenemos en la segunda oración?
Dice no solo porque involucró a casi todas las universidades. ¿Quién involucró a casi todas las universidades? No lo dice. Necesitamos regresar en el texto y comprender que quien involucró a todas las universidades fue el movimiento estudiantil. No lo dice en la segunda oración, pero lo podemos inferir por contexto, porque ya lo dijo en la primera oración. Si lo repitiera, quedaría redundante. Entonces, la elisión es otro mecanismo para mantener el hilo conductor y en ese sentido lograr la cohesión. Nos hemos reunido en esta aula magna de la ilustre Universidad del Estado de México, estudiosos de las cuestiones sociales de diversas partes del mundo, para analizar desde el punto de vista sociológico los fenómenos correlativos del trabajo y del ocio. Estos fenómenos siempre han tenido importancia porque están en la raíz de la naturaleza humana, pero en esta hora adquieren enorme significación y hasta perfiles trágicos, pues el mundo se divide en dos bandos de diversa ideología sobre la organización del esfuerzo humano, la distribución de los productos de ese esfuerzo y el empleo del tiempo libre. Estos fenómenos, ¿cuáles? Pues el trabajo y el ocio. ¿Quiénes adquieren enorme significación? Pues el trabajo y el ocio. Y termina mencionando el esfuerzo humano y el tiempo libre. No es un tema nuevo. El esfuerzo humano es el trabajo y el tiempo libre pues es el ocio. Hemos revisado cómo los demostrativos, los sinónimos y las elisiones permiten mantener el hilo textual, el hilo temático. Miremos ahora los conectores como las herramientas que permiten establecer relaciones lógicas entre las oraciones. Para aprender un poco más sobre los conectores, vamos a jugar ¿Quién quiere ser millonario? Por 100.000 pesos. ¿Cuál es el conector que relaciona adecuadamente estas dos oraciones? Y en este caso, ¿cuál es la respuesta correcta? Vamos por 300.000 pesos. ¿Cuál es el conector adecuado para estas dos oraciones? En este caso vamos a necesitar un conector que exprese causa. Y el premio final, que se traduce en un 5 en el parcial, porque para todo lo demás existe Mastercard. Vamos con la última pregunta. Necesitamos un conector de oposición en este caso. El texto es una unidad de significado que se caracteriza por su cohesión. La cohesión se logra gracias a los elementos referenciales que mantienen el hilo temático y a los conectores que establecen relaciones lógicas entre las oraciones. En el siguiente video estudiaremos la coherencia.